el local, entre otras cosas. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Gustavo Weiss, que es titular de la Cámara Argentina de la Construcción. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Hola Jair, ¿cómo estás? ¿Bien? Buen día. Bien, muchas gracias por tu tiempo. Lo primero es preguntarte una radiografía del sector en este 2026 que inicia. ¿Cómo venís viendo desde tu lugar en la presidencia de la Cámara Argentina de la Construcción la realidad del sector en Argentina? A ver, el sector tuvo una caída muy fuerte entre mediados del 23 y mediados del 24. En ese periodo de un año tuvimos una caída del orden del 25%, motivado fundamentalmente por la casi nula inversión en obra pública nacional, por un lado, y por otro lado, por una retracción también importante en la actividad de construcción de viviendas y departamentos. Debido a que los desarrolladores no tienen rentabilidad, es decir, el mercado no convalida los precios para un desarrollo nuevo. Entonces, la conjunción de las dos cosas hizo que se produjera esa caída del 25% desde mediados del 24 a la fecha. Estamos estabilizados en ese nivel de actividad, pero estabilizados. Un mes podemos subir un poquitito, al otro mes caímos un poquito, pero fundamentalmente estabilizado, repito, con un nivel de actividad bastante más bajo que el del año 23. Gustavo, te escucho un poquito mal, no sé si estás con altavoz, se te llega a escuchar todo, No estoy con altavoz, no. Yo te bueno, escucho perfecto. Perfecto. Habla un poco más fuerte. Excelente, gracias. Bueno, te quiero preguntar primero por el impacto del freno a la obra pública en un país como el nuestro, en el que siempre fue un dinamizador, no solo de la construcción, el rubro al que vos te dedicás, sino de un montón de empleo indirecto, ¿no? Uno piensa en rubros de servicio, uno piensa incluso en rubros de logística que trabajan en la periferia del rubro de la construcción. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, nosotros tuvimos una caída de 120.000 puestos de trabajo en el periodo que yo mencionaba anteriormente, y eso es el puesto de trabajo directo, ¿no? Cuando uno menciona los trabajos indirectos, que son aquellos fabricantes de insumos que proveen a la industria, pero también todos los servicios que se generan alrededor de una obra determinada, donde trabaja, si yo construyo una obra en un pueblo determinado, trabaja el restaurante, el hotel, el remis, bueno, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene en cuenta todo ese empleo indirecto, bueno, potencialmente hablando, se ha perdido también un puesto de trabajo indirecto, ¿no? Así que la realidad es del sector que golpea fuertemente el empleo, pero además de eso... Te escucho muy mal, Gustavo, se corta mucho. Hola, sí que... hola. A ver ahí. ¿Ahora? Un poquito mejor porque se nos pierde un poco. Igual te llegamos lo que pasa es que estoy en una zona un poco alejada en este momento, pero bueno, a ver si podemos continuar hablando. Dale, te escuchábamos, si querés redondear la idea, que te perdimos un poquito al final. No, lo que yo decía es que cada empleo directo genera un empleo indirecto en servicios de la industria, fabricante de insumos y servicios, y bueno, eso potencialmente es lo que afecta al empleo directamente, pero más allá de eso, el reclamo permanente, por ejemplo, de la industria del campo, es que la infraestructura argentina está en muy mal estado, producto de décadas de baja inversión, no solo es un problema de gobierno, sino de décadas y décadas de baja inversión, y bueno, se necesita imprescindiblemente mayor inversión en infraestructura para modernizar la estructura económica del país. Bien, te pregunto, el gobierno intenta impulsar una reforma laboral regresiva en términos de derechos de los trabajadores, que pocas experiencias históricas muestran que haya conducido a un aumento de la productividad, de la empleabilidad, el trabajo registrado. ¿Cómo ves esta reforma laboral que impulsa el gobierno? Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Argentina tiene leyes laborales que son de hace muchos años. El mundo está cambiando, el mundo va hacia, digamos, trabajos que aún hoy ni siquiera sabemos cuáles son. Me parece que hay que modernizar un poco las relaciones laborales. Creo que hay muchas cosas por pensar y hacer del proyecto que tiene el gobierno. Seguramente se discutirá en el Congreso con todos los diputados y senadores, digamos, de distintos sectores,
Me parece que hay muchas cosas por hacer, creo que hay que modernizar la legislación. Ahora seguramente habrá puntos donde uno puede estar más de acuerdo y otros donde está menos de acuerdo, me parece que hay que hacerlo. Ahora, lo que también tenemos que tener claro es que la modernización laboral por sí sola no genera empleo, el empleo lo genera la actividad económica, tenemos que crecer para que realmente haya empleo, pero también es cierto que tenemos que tratar de que ese 50% de empleados que hoy están en el sector informal pueda pasar a ser formal, y para eso tenemos que pensar entre todos cuál es la mejor solución para esa reforma. Bien, me pregunto muchas veces, nos preguntamos en este programa, ¿qué pasa con el gran empresariado argentino, no? Porque muchas veces uno lo que ve es que terminan apoyando proyectos en materia política que van muchas veces en contra de los intereses del empresariado local. Pienso en la liberalización de los términos del intercambio actualmente, la importación de productos de China, el freno a la obra pública. Digo, a priori, si yo fuese un empresario, pensaría que este tipo de recetas no son las que sirven. Sin embargo, muchos de los representantes de la UIA, si no me equivoco vos también estuviste, se juntaron con el presidente Milei y le dieron un respaldo el año pasado, el 24, perdón. Sí, efectivamente así fue. A ver, yo creo que el 100% del empresariado entiende que el país tiene que ir hacia la normalización macroeconómica. Es decir, nosotros tenemos que simplemente no inventar la rueda todos los años, tenemos que pensar qué hacen todos los países del mundo. Los países del mundo tienen una macroeconomía ordenada, tienen una moneda estable, tienen ahorro, tienen un sinnúmero de cosas que Argentina ha perdido hace larguísimos años. Y cuando digo todos los países del mundo, no estoy hablando de Noruega o de Suiza, estoy hablando de nuestros vecinos, no pensar solamente en Uruguay, Brasil o Chile, por mencionar un ejemplo cualquiera, de macros ordenadas. Me parece que ese es el pilar que no debería discutirse más, y creo que de hecho son pocos los que lo discuten, incluso fuerzas opositoras. Pero dicho esto, después hay un sinnúmero de detalles que hay que analizar. Por ejemplo, ya que mencionabas la industria, la UIA dice, a mí me parece bien competir con el exterior, nosotros no tenemos problema en competir, necesitamos que nos nivelen la cancha, y nivelar la cancha es bajar la carga impositiva, bajar los conflictos laborales, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, dicho esto, yo creo que el empresariado en general apoya el rumbo, y bueno, después hay infinidad de detalles que hay que analizar, que algunos estarán más o menos de acuerdo. Gustavo, no quiero despedirte sin preguntarte, ¿hace cuánto que laburás relacionado a la construcción? Digo, no solamente en la titularidad de la Cámara, sino en el rubro. ¿Hace cuántos años? Toda mi vida, porque yo me recibí de ingeniero hace muchos más años de lo que me gustaría, y toda mi vida trabajé en la industria de la construcción, así que puedo, digamos, atesorar cierta experiencia en ese sentido, porque son, repito, muchas décadas de actividad en la industria. ¿Y cuál fue el periodo en el que mejor le fue a la actividad de la construcción, si tendrías que decirlo, desde tus inicios como ingeniero, en un análisis, bueno, obviamente atravesado por tu mirada del país? ¿Cuáles fueron los mejores años? Bueno, como tengo muchas más canas de las que me gustaría, te mencionaba recientemente, el año de un boom espectacular de la industria fue el último gobierno militar. En ese periodo, y no estoy haciendo ninguna exaltación de la dictadura militar, ni mucho menos, simplemente estoy diciendo que hubo una enorme inversión en infraestructura, el país venía muy atrasado, y ahí hubo un boom de construcciones muy, muy importante, que después cuando asumió el gobierno democrático Alfonsín empezó a bajar en el tiempo, pero ese fue un periodo muy, muy fuerte y muy importante, que seguramente los más viejitos como yo lo recuerdan desde ese punto de vista de la inversión en infraestructura, repito, como un periodo de fuertísima inversión. Bueno, Gustavo, muchas gracias por tu comunicación con la Radio de las Madres. Por favor, un placer, hasta luego, buenos días. 12:25, estábamos hablando con Gustavo Weiss, bueno, para que vean un poco cómo piensa el empresariado en este país, ¿no es cierto? Digo, a confesión de parte, relevo de prueba, lo primero la macroeconomía, el gobierno militar como gran constructor de infraestructura, y bueno, un tipo, un peso pesado que habla de una situación bastante sensible que está viviendo el sector de la construcción, histórico dinamizador del empleo en nuestro país. Bueno,
saquen ustedes sus conclusiones. Pasaba Gustavo Weiss por Bonavita en 530. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Seguí a la Cámara de Diputados de la provincia